Recetas para compartir el devocional diario. En este día nos ha tocado hacer el devocional del libro de Hebreos, capítulo 10. ¿Ya? Y como la hermana que me antecedió hablaba acerca del sacrificio de Cristo, ¿no? Que quita el pecado. Una vez fue hecho el sacrificio y este sacrificio es para siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente se estilaba presentar sacrificios, hermanos. Cada vez que el sacerdote se acercaba, tenía que presentar sacrificios y se recibía un año más de perdón de los pecados, ¿no? Entonces, aparentemente estos sacrificios permitían el perdón de pecados en ese entonces, ¿no? En el tiempo antes de Cristo, ¿no? Pero no era así, hermanos. Este acto de presentar sacrificios al Señor era solamente una ilustración, una representación del gran sacrificio de Jesús, ¿no? Era como recordarle al Señor, mira, aquí hay un sacrificio que va a ser realizado en el futuro que va a permitir el perdón de mis pecados, ¿no? Entonces, esa era solamente una ilustración, una representación, porque la muerte de un animal, pues no, o algún tipo de sacrificio, algún tipo de ofrenda, no podría otorgarnos el perdón de nuestros pecados, ¿no? Solamente el sacrificio del Cordero de Dios, que no ofreció como un sacerdote ofrecía un sacrificio, sino que se ofreció él mismo como sacrificio para el perdón de nuestros pecados una vez y para siempre, hermanos. Entonces esto vamos a entenderlo, porque a veces, por eso es que hoy día la gente todavía cree que el ofrecerle a Dios algo, el darle a Dios algo, el hacer algo en nombre de Dios y para Dios y por los demás, queriendo la aceptación, queriendo el perdón de Dios, esto no va a ser posible. A Dios le agrada que hagamos cosas buenas, como ya les había comentado, pero el sacrificio que permite el perdón de nuestros pecados es el sacrificio de Jesús y punto, hermanos, es lo único, ¿no? Ahora vemos desde el versículo 19 que empieza la exhortación a la fidelidad, ¿no? Que el Señor nos dice que debemos ser fieles. Y acá hay una parte en el versículo 22 donde dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Miren, si vemos este versículo hay diferentes aspectos. Primero dice, acerquémonos con corazón sincero, hermanos. Si algo debemos ser con el Señor, hermanos, es ser sinceros y ser transparentes. Eso le agrada al Señor. Aunque lo que le vayas a decir no sea bueno, no sea agradable, aunque lo que le digas que hay dentro de tu corazón sean sentimientos y emociones negativas, aunque tú sepas que tus pensamientos no son los correctos, le puedas expresar al Señor y ser sincero con el Señor, hermanos, porque es lo único que nos va a permitir, hermanos, que podamos superar esa situación. Es lo único que nos va a permitir conseguir y recibir el agrado del Señor, hermanos, porque a Dios no le podemos mentir. Normalmente nosotros, los seres humanos, nos mostramos a los demás en una posición socialmente aceptado, ¿no? Que los demás acepten porque, bueno, sonreímos, porque somos amables, porque tratamos de que los demás vean que lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, pues es bueno, ¿no? Porque queremos la aceptación de nuestra sociedad. Sin embargo, esa no es nuestra realidad, hermanos. Hay muchas cosas que en nuestro corazón están que no son pues buenas, no son agradables. Y el Señor quiere que nos mostremos tal cual somos, hermanos, tal cual somos. Aquí estoy, no soy perfecto, yo tengo todo esto, Señor, y me muestro a ti como soy, ¿no? Luego dice, en plena certidumbre de fe, creyendo que es el Señor mismo el que te está escuchando, el que está ahí presente y con esa fe, ¿no? Creyendo que el Señor está ahí y que si nosotros somos sinceros,
pues vamos a ser agradables al Señor, ¿no? Luego, purificados los corazones de mala conciencia. Cuando nosotros, hermanos, hemos sido honestos, sinceros delante de Dios, es la única forma en la que vamos a permitir que seamos purificados nuestros corazones de esa mala conciencia. Lo que había en nosotros, lo que sabíamos que estaba mal, pues lo estamos expresando y de esa manera somos purificados porque al Señor se lo estamos entregando, ¿no? Y lavados los cuerpos con agua pura, ¿no? Después de entregarle al Señor, el Señor nos va a purificar. En su palabra dice que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miren, entonces coincide con esta parte donde dice, vamos, digamos lo que tenemos, seamos sinceros, seamos honestos con el Señor, tengamos fe de que Él nos escucha, de que Él nos va a perdonar, purificando nuestro corazón de mala conciencia, sacando lo que está dentro de nosotros y siendo lavados y limpiados con agua pura. Esa agua pura es el Espíritu Santo que nos limpia, dice, y nos transforma y nos quita toda maldad que hay en nuestro corazón, hermanos. Luego nos dice, ¿no? En el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, ¿no? Entonces, fiel es el Señor que ha hecho sus promesas a nosotros. Si hay alguien que no falla, hermanos, sus promesas, es el Señor. Nosotros, por más intenciones de poder cumplir las promesas que nosotros hemos hecho, a veces no podemos, pero el Señor tiene el poder para cumplir su palabra, hermanos. En la Biblia dice que dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él tiene el poder, la capacidad de poder cumplir cada una de sus promesas, ¿no? Entonces, vamos a pasar al capítulo 26, donde ya nos habla acerca de la advertencia al que peca deliberadamente, ¿no? Miren, hermanos, muchas de las personas han pecado por ignorancia o han pecado porque de repente en algunos casos lo han aprendido, ¿no? De sus familias, de sus generaciones, y lo han hecho dentro del desconocimiento, ¿no? Aunque la palabra dice que conciencia de pecado tenemos, ¿no? Y ahí por eso somos responsables. Pero digamos, ellos nunca han escuchado, nunca abiertamente y claramente han escuchado la palabra ni la conocen, ¿no? Pero habla acerca de las personas que deliberadamente, a conciencia, conscientes de lo que están haciendo, sabiendo que está mal, pues lo siguen haciendo de manera deliberada, sin tener vergüenza, sin ningún reparo y con total desparpajo, siguen practicando el pecado, dice deliberadamente, ¿no? Entonces ellos persisten en practicarlo, ¿no? A pesar de conocer de la palabra, a pesar de que el Señor, el Espíritu Santo les ha revelado lo que no deberían hacer, ¿no? Entonces, esto dice que es negativo y vamos a escuchar acá, dice, sino una, dice, horreada expectación de juicio, ¿no? Les vendrá, dice, ya no queda más sacrificio para los pecados, para las personas que hacen esto, sino una horreada expectación de juicio y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, hay gente que, miren, cometer faltas contra los hombres es una cosa, y otra cosa es hacerlo en contra del Dios Todopoderoso, hermanos. Vamos a leer el versículo 30, donde dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Hermanos, hay mucha gente que le teme al diablo, que teme sus alcances y lo que pueda hacerles. Le tienen miedo, le tienen pavor, le tienen terror al enemigo, al diablo. A quien debemos temer es a Dios, hermanos, porque aún el enemigo, aún el diablo, le teme y tiembla delante de Dios, porque conoce su poder, conoce su grandeza y sabe que tiene el poder para destruir y el poder para construir todo, hermanos. Él le teme, hermanos. Nosotros no debemos temer al diablo, nosotros debemos temer a Dios. Y si bien es cierto, hay cosas que nosotros debemos hacer para Dios por el amor que le tenemos, también debemos hacerlo porque le tememos, porque sabemos quién es, porque es el Dios todopoderoso, hermanos. Y si bien es cierto, Él nos ama y nos da múltiples oportunidades para arrepentirnos, para hacer lo correcto, porque en su palabra dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero cuando Él se enoja, hermanos, no queremos estar en sus manos. Nadie quisiera estar en sus manos, hermanos. Hay mucha gente que hace las cosas en nombre de Dios, que utiliza el nombre de Dios para cometer sus delitos, sus crímenes y aprovecharse de la gente. ¿Ustedes se imaginan cuál va a ser el castigo de esas personas? Porque no se están burlando y no están cogiendo el nombre de personas, están cogiendo el nombre de Dios, hermanos. Y hay que temer a Dios para hacer esas cosas, hermanos. Hay que temerlo porque Él es grande. Dice, terrible cosa, horrenda cosa es caer en manos del Creador. En la Biblia dice que no debemos temer al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. El cuerpo lo puede acabar el enemigo, puede acabar con la vida humana, ¿no? Pero Él no decide cuál es el destino después de la muerte y cuál es el destino de nuestras almas. Y aquel que determina a dónde vamos después de la muerte es el Señor. Y cuando dice mata el alma es la muerte eterna, hermanos. Y eso lo determina el Señor. Entonces el poder de Dios es grande. Él nos da múltiples oportunidades, pero no debemos confundirnos, hermanos. Él es bueno, pero Él también es poderoso, es temible, hermanos. Entonces nosotros debemos honrarlo siempre y no burlarnos, tener en cuenta lo que Él hace, lo que Él es, y siempre debemos honrarlo con todo lo que hacemos, hermanos. No podemos burlarnos ni tener en poco lo que Él hace porque Él es grande, hermanos, y no se compara con absolutamente nada. Así que este fue un tiempo bonito de compartir el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en otra oportunidad. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muchas gracias.